Muy bien, seguimos en Monitor Económico y es momento de ir a nuestra entrevista de la jornada del día de hoy. Un tema que siempre preocupa, siempre lo estamos hablando, pero hoy queremos analizarlo a profundidad, es el tema del gasto público, ¿verdad? En este proceso electoral, nosotros por lo menos en este espacio siempre hemos cuestionado que en realidad no hemos visto muchas propuestas para mejorar una situación que realmente es muy preocupante siempre en Paraguay y que es la manera en que gastamos los recursos que tenemos la capacidad de generar. Dende ha publicado hace unos días un informe sumamente interesante que hace un análisis sobre cómo está Paraguay hoy en el gasto público y algunas propuestas de cómo poder hacer para mejorarla. Y Manuel Alarcón es conocido economista, estuvo también en algún momento trabajando en el Ministerio de Hacienda, es un técnico que conoce bastante del tema y él estuvo como coordinador del Observatorio del Gasto Público de Dende y hoy está con nosotros aquí en el canal 5 Días. ¿Cómo estás, Manuel? Buen día. Muy buenos días, Samuel. Un gusto saludarte, estar acá y compartir con la audiencia. Bueno, el gasto público siempre es un tema controversial porque hay muchos pedidos, hay muchas reivindicaciones que hacen muchas veces desde los ministerios, el sector, por ejemplo, de docentes, el sector del Ministerio Público, y cómo combinar esas necesidades y esos reclamos con también las necesidades que tiene el resto de la población, ¿verdad? En lo que tiene que ver con el gasto social, en la inversión en infraestructura, ¿verdad? Y vemos en los informes de Situfin que tiene el Ministerio de Hacienda, ese ratio que hay o esa comparación que se hace de cada 100 que recaudamos, cuánto va para gasto rígido y cuánto ya nos sobra para invertir o hacer algo que tenga un impacto social. Yo creo que ya nos sobra, ¿verdad? Sí, es que sobra, ¿verdad? Yo creo que ya nos sobra. Porque... Y lo último que veíamos era así, comprometido el 70% en salario, más o menos. Eso es salario. En salario. Que es una partida nada más, ¿verdad? Claro, y después está... Sumémosle el rubro 800, exacto, que son las transferencias. Tenemos exacto, los jubilados, tenemos las transferencias, los salarios de las entidades centralizadas, universidades exacto, y otros organismos. Mencionemos las transferencias a las situaciones o a la población más vulnerable, sí, o sea, los adultos mayores, personas en situación de pobreza, exacto, y le sumás deuda, y ahí ya, la deuda, y ya no te queda nada. Ya no te queda nada. Ya no te queda nada. Para de hecho, invertir, solamente con servicios personales y transferencias ya tenés más del 90%. exacto. Ya tenés más, en algunos casos llega inclusive hasta el 95%, ¿verdad? Entonces, es un escenario complicado de administrar. Y es por eso que surge esta iniciativa a los efectos de ir, por lo menos, generando en el ambiente un debate sobre el gasto público, la importancia de justamente ver hacia dónde está yendo las asignaciones que se hacen en el presupuesto. Tenemos unos recursos que son limitados, entonces esos recursos, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que optimizarlos, ¿verdad? O sea, no podemos seguir, entre comillas, creciendo y creciendo en las partidas más rígidas y nos olvidamos de lo que la sociedad o la ciudadanía está necesitando. Este incremento que hizo el Congreso al proyecto del Poder Ejecutivo, por ejemplo, son 370 millones de dólares. Que van, es cierto, hay un buen componente de inversión, pero una buena parte también va a salario. Claro. En el informe de Situfin que sacaban esta semana el Ministerio de Hacienda, decía de que el gasto en salario creció en 10 millones de dólares. 10 millones de dólares por 13, incluyendo a aguinaldo, pero estamos hablando de 130 millones de dólares. Cálculo sencillo nada más para... ¿Y los adultos mayores? Sí. O sea, ¿cuántos abuelitos tenemos? Nuestra cobertura sigue siendo todavía limitada. Es cierto, lo comparamos con 10 años atrás, hemos crecido. La expectativa es que este año lleguen a 300.000 beneficiarios, ¿verdad? Pero ¿por qué no podemos llegar a 350.000 o a 400.000 beneficiarios? Entonces, ese es el cuestionamiento, ¿verdad? O sea, ¿por qué? Porque una persona que no tiene ingreso es más vulnerable que aquella persona que está teniendo un ingreso y que con estos ajustes lo que hace es potenciar sus ingresos. Entonces, es como, hay como un trade-off, hay un choque de objetivos, ¿verdad? Es lo mismo que decía la curva de Phillips, ¿verdad? Vamos a hablar un poco así en términos económicos. Siempre, ¿qué priorizamos? ¿O la tasa de desempleo o la tasa de inflación? Los dos son objetivos de la política macroeconómica. Y muchas veces la tasa de desempleo es la prioridad, porque las personas tienen que tener ingresos. Claro. Es más peligroso que no tengan ingresos. ¿Por qué? Porque si una persona no tiene ingresos, ¿qué hace? De alguna manera tendrá que generar ese ingreso y ahí se pueden potenciar
algunos elementos que no queremos y que son nocivos para la sociedad, la delincuencia, los robos, esto, lo otro. Entonces, muchas veces, pues, los periodos de crisis, la lección nos muestra, año 2008, crisis de pandemia, ¿qué hicieron todos los países? Optaron por políticas expansivas. Y no solamente política fiscal, sino política monetaria expansiva. Eso significa que nuestra prioridad es generar puestos de trabajo, que la gente cuente con un ingreso. Entonces, y queda subordinada la inflación en un segundo plano. Obviamente, cuando se estabilizan las cosas, ahí sí, la inflación de vuelta hay que cuidarla, ¿verdad? Claro. Porque también hace que el salario real vaya cayendo, ¿verdad? Entonces, cada vez puedes comprar menos cosas con el mismo salario. Entonces, esa es un poco la preocupación que tenemos nosotros, ¿verdad? Mejorar la asignación que se hacen de esos escasos recursos, ¿verdad? O sea, si hay partidas que hay que incrementar en el rubro 100, que son de los salarios, que se incrementen, pero que respondan a una política razonable y que apoye el crecimiento de mediano y largo plazo. Entonces, si vamos a llevar adelante una política de expansión de la deuda pública, que eso se traduzca en un mejoramiento de la infraestructura, en donde tengamos déficit. Tenemos déficit en casi todos los sectores, ¿verdad? En donde actúa el sector público, estamos hablando de educación, estamos hablando de salud, estamos hablando en rutas, estamos hablando de puertos, aeropuertos, etcétera. Entonces, ¿qué queremos hacer? Y definamos nuestra hoja de ruta y trabajemos en función de eso. Entonces, ese es un poco lo que... Y ahí te hago una consulta, Manuel. ¿Cómo poder hacer? Porque a veces parece el presupuesto es un cúmulo de buenas intenciones que al final cuando llega al Congreso termina en cualquier cosa y vos en realidad en enero lo que estás haciendo es haciendo un control de daños, exacto, ¿verdad? Y ver cómo tapar todos los agujeros que te acaban de hacer, ¿verdad? Sí. Porque, a ver, y hablando con la gente del Ministerio de Hacienda, uno ve, bueno, estamos queriendo bajar ese 70% de gasto rígido que tenemos, este es nuestro objetivo, qué sé yo. Se presenta y después el Congreso te aumenta salarios y te incorpora, creo que en este presupuesto se incorporaron como 1.300 nuevos cargos, ¿verdad? Y eso tenés que administrarlo, ¿verdad? Entonces, todas las proyecciones que tenías de algún tipo de inversión, comenzás a tijerearlo para pasar esos fondos a responder estos nuevos compromisos que te asumieron. Y ahí uno piensa, bueno, uno se pregunta, ¿en qué momento vamos a comenzar nosotros a invertir para desarrollarnos si es que estamos siempre salvando nomás salario de gente que nos van metiendo dentro de la bolsa? Sí. Ese es el desafío, y no es menor. Es un lindo desafío porque ¿qué hay que hacer? Hay que redefinir las funciones que tiene que tener el Estado. Entonces, es un lindo trabajo. Haciéndolo bien haciendo, ¿verdad? O sea, se viene trabajando en una nueva ley del ministerio, en una nueva ley de la función pública, o sea, se tiene una nueva ley de contrataciones públicas, o sea, se van trabajando y se van haciendo. La preocupación siempre es que no se desvirtúe por el camino. La ley 1626, que data de hace 20 años, era muy buena en su momento, porque generó como una hoja de ruta a seguir, pero después salieron las excepciones. Entonces, vos no podés tener excepciones a una ley. Entonces, ahí hay un problema constitucional de vuelta, porque no tenemos prelación dentro de las leyes. La ley Omnibus, que es la ley de presupuesto, te modifica ¿qué? La Carta Orgánica, te modifica el Código, te modifica la ley permanente, la ley particular. Una ley temporal te cambia todo. Entonces, es un problema de nuestro ordenamiento jurídico. Entonces, por eso es que hay que ser cuidadoso. Este año está cumpliendo 10 años la ley de responsabilidad fiscal. Entonces, ¿qué estamos haciendo para salirnos de ese rango? Pues utilizamos la ley de presupuesto. La ley de presupuesto es la que permite que salgamos del rango establecido en la ley de responsabilidad fiscal. Entonces, pero cumplimos y solamente nos fijamos en el resultado. Pero la ley de responsabilidad fiscal tiene otros indicadores también, ¿verdad? Que no crezca el servicio personal más de lo que implique un ajuste del salario mínimo, que los gastos corrientes no suban más que un cierto porcentaje que la inflación. ¿Eso se cumple? Y nadie está analizando eso. Claro. ¿Por qué? Y nadie está tampoco procesado por eso. Y porque una ley, que es la ley de presupuesto, en esas líneas, en donde hay conciencia es el resultado. Pero realmente estamos incumpliendo también lo otro. Y ahí respecto al resultado, tocas un tema que estuve hablando justamente con la gente de Hacienda en esos días, y ellos nos decían, nosotros nos preocupa porque la ley de responsabilidad fiscal te pone un techo de déficit, sí. Pero resulta ser que los
parlamentarios comenzaron a hacer estimaciones de ingresos para ir inflándote, y entonces ese déficit que quizás era, pongo un número, 500, en realidad ahora con estas estimaciones que ellos hacen, resulta ser que es 700 y ahí te metieron todo, ¿verdad? ¿Cómo hacer para que en realidad funcionen estos instrumentos legales? Porque parece como que siempre se le encuentra en el Parlamento la trampita para meter lo que ellos están buscando. En la medida que exista conciencia, y yo creo que en el Ejecutivo, y especialmente en Hacienda y en el Banco Central, hay suficiente conciencia de que la estabilidad macroeconómica es un valor de toda la sociedad paraguaya. Entonces creo que vienen haciendo un muy buen trabajo en esa línea para, es cierto, se inflaron los ingresos, se inflaron los gastos, pero se utiliza la herramienta del plan financiero. Plan financiero. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, está muy bien la ley, pero esto es lo que podemos gastar y esto es lo que te puedo asignar. Lastimosamente, es una mala asignación. Lo que estamos haciendo es poniéndonos el corsé, nos ceñimos al objetivo, que es el resultado, y que eso está en línea generalmente con la política monetaria, entonces, y ahí se va generando esa estabilidad macroeconómica. Entonces, ahí está funcionando razonablemente bien. Lo que tiene que hacer es que estas discusiones técnicas vayan permeando, vayan pasando al nivel político. O sea, que exista una preocupación realmente en esa instancia de que estos incrementos realmente no pueden darse, porque hay muchos déficits, convengamos que sí, pero generemos la hoja de ruta para ir cubriendo los déficits. Es como en cualquier familia, ¿verdad? Si ahora tengo 2 hijos y tengo en camino 3 hijos y tengo una sola habitación, entonces lo que voy a hacer, mi primer paso es que venga bien el hijo. El siguiente paso es que vaya desarrollándose y luego voy viendo cómo construir una nueva habitación, por ejemplo, ¿verdad? Para evitar el hacinamiento, por decirlo de alguna manera. Entonces, pero es un proceso. Entonces, eso es lo que hay que construir. Es por eso que la visión de mediano y largo plazo es fundamental. ¿Y quién da esa señal? Y normalmente es el Estado, es el que tiene la visión de largo plazo. Las empresas tienen una visión de mediano plazo, con su plan estratégico, sus planes a 5 años, etcétera. Pero el que da una visión de largo plazo siempre es el Estado. Entonces, ¿qué termina haciendo el sector privado? Alineándose a esos objetivos de largo plazo. ¿Por qué? Porque en esa visión de largo plazo, obviamente tenemos algunos números. ¿Cuál es el ingreso per cápita que deseamos tener, no sé, en el 2050, por ejemplo, ¿verdad? O pongámonos objetivos intermedios, en el 2030, 2040 y 2050, por ejemplo. Entonces, en la medida en que esto vayamos trabajando, vamos a ir viendo de que se puede ir discutiendo un montón de cosas. Porque hoy no podés perder, no sé, para irte a San Lorenzo, perdés 1 hora 30 minutos, 1 hora pico. Eso está bien y no está bien, porque son 3 horas ida y vuelta. Claro. Entonces, son 3 horas que podría o destinarlo a algo más productivo, en el sentido de generar riqueza, o por lo menos de destinarlo a ocio compartiendo con la familia, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, son elementos que obviamente tenemos que ir tratando, viendo. Son problemas existentes y deben de tener una respuesta desde la política pública. Pero es difícil si no tenemos los recursos. Exacto. Entonces, por eso es que hay que ser cuidadoso en cómo vamos asignando estos escasos recursos. Y ahí te consulto, ¿qué en la visión que ustedes tienen en Dende, el camino para ir resolviendo estos problemas que estamos hablando, nace por tener más instrumentos legales que vayan limitando o por un consenso político o una combinación de ambos casos, como para que el que venga en agosto, asumiendo un nuevo gobierno, sea quien sea, por lo menos diga, bueno, por acá hay que empezar para solucionar este problema? Sí, el objetivo nuestro es generar conciencia, ese es el primer elemento. En la medida en que se vaya generando conciencia, tenemos los elementos como para generar un quiebre en la tendencia. Entonces, eso es lo importante. Y ese quiebre en la tendencia se da cuando vos estás convencido. Ah, no, pero esto es lo que debemos hacer. Entonces, el futuro gobierno que vaya a asumir en agosto, como estás mencionando, tiene que saber que los recursos son más que limitados y están todos preasignados. Entonces, ¿qué hacer? Nadie tiene, bueno, con esto vamos a generar X recursos adicionales. ¿Tenemos posibilidad? Y no, porque el instrumento fantástico de la política fiscal que fue utilizada, y en algún caso casi mal utilizada, que es la deuda pública, está llegando a su límite. Exacto.
está llegando a su límite, entonces ¿qué tenés que hacer? Y bueno, empecemos a generar nuevos recursos. ¿Dónde? Vamos a negociar el tratado el anexo C del tratado de Itaipú. Parece que ya está cerrado, parece que ya, si ya está cerrado no hay más dólares que generar ahí, ¿verdad? Entonces, se te van acotando, se te van cerrando las puertas, ¿verdad? Entonces, bueno, hagamos una nueva reforma tributaria. ¿Estaríamos dispuestos a...? ¿A quién le metemos otra la mano en el bolsillo? Sí, entonces, y el sector privado dice, bueno, llevamos 20 años de estar apostando a esto, ¿verdad? Y ese esfuerzo del sector privado. Pero necesitamos ver el esfuerzo del sector público también, ¿verdad? Entonces, ¿cómo empezamos a cortar la grasa? ¿Cómo sacamos aquello que está de más? ¿Cómo empezamos a eliminar esa duplicación, triplicación o cuadruplicación de funciones que se observan? Y no es fácil. Y en algún sentido va a implicar cambio del chip, pero no es fácil. Pero hay que hacerlo. Una vez hay que empezar a hablarlo, hay que discutirlo y definir esa hoja de ruta. Porque ni siquiera estamos hablando de... Estos son casi incendios que hay. El problema de la seguridad social es un problema gravísimo, sí, que no lo estamos avisorando. Entonces, hay que esperar a que colapse. En el año 2003 colapsó, el 2004 colapsó la caja bancaria. Sí. Y todos los jubilados... El juicio que generó a tanta gente. Y sí, las personas tuvieron que ver resignado 60% de sus ingresos. Exacto. ¿Qué hacer? Hubo gente que murió por depresión. Entonces, tenemos que llegar a ese tipo de situación para que empecemos a tomar conciencia. Porque cuando no tenés, ¿verdad? Y yo creo que muchos de los que están en el sector público saben de que ya pasamos por esto. O sea, había momentos en donde no se le pagaba, se demoraba 15 y llegó hasta 20 días de demora para el pago del salario. O sea, terminó enero, ya estamos en el 20 de febrero y todavía no se pagaba el salario. O sea, hacer un poco de memoria nada más, no hace falta irse demasiado. Estamos hablando de 20 años atrás nada más. Muchos de los funcionarios que están hoy en día estaban en ese momento. Entonces, sí, no hay que ser tampoco tan pesimista, ¿verdad? Pero hay que ser cautos. No, pero es una realidad. Hay que ser cautos. Claro. No hay que, si ya conoces la historia, entonces no hagas lo mismo para volver al mismo punto. Ahí tocaste dos temas que te quiero preguntar, Manuel, porque me parece sumamente importante hablarlos. Uno, hablaste de la deuda pública. El Fondo Monetario Internacional dice que Paraguay, digamos, ese ratio deuda-PIB es 40, digamos, el máximo que se recomienda, digamos, para un país emergente como el nuestro, y estamos hoy en 36. Y vemos que peligrosamente nos estamos acercando cada año más hacia ese número, ¿verdad? La pregunta es, ¿cómo hacemos para ya, no sé si dejar de crecer, o por lo menos mantenernos en los niveles que estamos? ¿Cuál es la opción que nos queda, ¿verdad?, hoy día? Y dos, después está el tema de la reforma del sistema de pensiones, ¿verdad?, que es algo que nadie quiere hablar, que en algún momento incluso se llevó a plantear de manera formal tener un regulador que no tenemos hoy para las cajas, y se armó un desastre, ¿verdad?, en el sentido de que después al final se tuvo que retirar el proyecto. ¿Cómo administramos esos dos grandes problemas que en algún momento nos van a explotar? Sí, el tema de la deuda, siempre estamos llamando la atención sobre esto porque nos acercamos peligrosamente justamente a valores que no querríamos. O sea, nosotros estamos muy bien con relación a otros países, claro, ¿verdad? Uruguay, que es un país más o menos similar, un poco más chico, pero similar en muchos fundamentos, tiene una deuda casi el doble de la del Paraguay. Está en torno al 66, 67% aproximadamente. Argentina y Brasil ni hablemos, que están en torno al 90%, ¿verdad? Pero el punto es, nosotros no hay que tenerle miedo al endeudamiento si ese endeudamiento implica mejoramiento de la infraestructura. ¿Por qué? Porque ese mejoramiento de la infraestructura significa aumento de la capacidad de producción futura. Es decir, eso va a generar más riqueza, y en la medida que generemos más riqueza, entonces ese ratio también, entre comillas, se va a ver contenida. ¿Por qué? Porque también va creciendo ese denominador que es el Producto Interno Bruto, que son las riquezas generadas en el país. Por eso que hay que ser cautos en el endeudamiento. Tenemos que hacer, pero hagámoslo para aquello que vaya a generar más riqueza, ¿verdad? Entonces, y el sector público, ¿dónde entra? Entra generalmente en donde la inversión privada no tiene la suficiente rentabilidad, pero genera externalidades. Entonces, esas externalidades son el valor agregado que va generando. Por un lado, dinamiza. ¿Por qué? Porque implica muchísima contratación de mano de obra y también dinamiza de manera indirecta. Pero queda la obra y eso
genera de que el sector privado se pueda desarrollar. Una nueva ruta significa probablemente un nuevo proyecto inmobiliario, un nuevo proyecto comercial, un nuevo proyecto industrial. ¿Y eso qué significa? Mayor generación de riqueza. Claro. Entonces, ese es un punto, por eso que hay que ser cautos en el destino que le damos justamente a esos recursos captados. Por eso yo siempre resalto un poco que los bonos soberanos están bien, pero lastimosamente se somete a la discrecionalidad del administrador de turno. Entonces, cuando contratamos deuda con organismos bilaterales o multilaterales, ya hay un destino preasignado. Claro. Entonces, ya sabemos que tenemos que hacer el puente, ya sabemos que tenemos que hacer la ruta, ya sabemos que tenemos que hacer tal actividad. Entonces, como que no hay un margen para desviarse de eso. Sin embargo, cuando uno coloca los bonos, están en el presupuesto. Ah, no, pero podemos hacer una reprogramación. Y reprogramamos, y ya lo llevamos a otro destino. Y lo otro, y bueno, lo vamos a hacer el siguiente año. Y hoy más de, creo que entre 40 o 50% de nuestro endeudamiento ya es bonos. O más, creo, no me acuerdo. La captación se van a desembolsar casi 900 millones y se van a colocar 500 millones. Es decir, estamos hablando de 1.400, casi un poco más del 30% son bonos, ¿verdad? De la captación de los ingresos que haría el Estado paraguayo, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, nuestro servicio de la deuda son 1.000 millones de dólares. Sí. Eso es lo que estamos pagando, ¿verdad? Entonces, la distribución es más o menos 50-50. 50 interés, 50 capital principal. Entonces, eso es lo que hay que hacer, ser cautos, ¿verdad? Entonces, generar un ambiente apropiado y paralelamente, de vuelta insisto, cortar la grasa, sacar, está tan de moda ahora la lipoescultura, y bueno, sería bueno meterle al Estado también a una muy buena lipoescultura para que sacar toda entonces sacar toda esa grasa y bueno, y finalmente eso vamos a redestinar hacia otros sectores, ¿verdad? Entonces ahí se van generando los espacios y eso es lo que hay que trabajar, ¿verdad? Y las urgencias del sistema de pensiones, porque a ver, ahí tenemos el lío de la caja fiscal que nos está comiendo cada vez más recursos del presupuesto. Y también los déficits que hay en todas las otras cajas del sector privado, ¿verdad? Y que no tienen un regulador, nadie que lo controle, y eso parece como una bomba de que está haciendo tic-tac y todo el mundo estamos mirando hacia otro lado, pero es algo que en algún momento puede explotar. Realmente siempre hay una discusión. Por ejemplo, yo le suelo escuchar al IPS, dice, lo que pasa es que los recursos son de los trabajadores. Es cierto, hay aporte, pero lo que no queda claro es el modelo de seguridad social que nosotros tenemos. Nosotros tenemos un sistema de capitalización individual como lo tiene Chile o como lo tiene Uruguay. Nosotros tenemos un sistema de reparto. El sistema de reparto significa de que el activo le paga la jubilación al pasivo. Es decir, lo tuyo no es tuyo, realmente lo que vos estás haciendo estás aportando para pagarle al que ya se fue. Entonces vos lo que tenés que apostar es que vengan más para que te paguen a vos cuando te retires. Claro. Entonces, así es como funciona el sistema de reparto. Entonces, ¿hay que ser cuidadosos con los recursos? Sí, claro que hay que ser cuidadosos. Digo, entonces hay que empezar a hacer una reforma grande. El IPS no puede seguir teniendo salud. No puede seguir teniendo salud, porque es un gasto creciente. Crece la población y el gasto sanitario es siempre un gasto creciente. Entonces, ¿y qué va a hacer? Y lo que viene haciendo todos los años. La ley de presupuesto hace de que de vuelta no se cumpla lo que dice la Carta Orgánica del IPS en lo que debe de destinarse a salud, a pensiones y a gastos administrativos, porque la ley de presupuesto lo permite. Entonces, ¿qué hay que hacer? Y empezar a ver el modelo de 1950, en donde el Ministerio de Salud no podía llevar adelante eso. Entonces, bueno, generemos acá que el Instituto de Previsión Social también haga servicio sanitario. Creo que ese modelo en aquel momento estaba válido, estamos hablando de 70 años, más de 70 años, pero hay que empezar a migrar, hay que empezar a trabajar en la descentralización también y a comprometer. O sea, no podemos tener, es cierto, un Estado unitario, pero si queremos que realmente las políticas lleguen a la población, hay que empezar a descentralizar, hay que empezar a trabajar con los municipios. Los órganos de control tienen que funcionar. No evitar el bypass que normalmente hacen un montón de intendentes, por ejemplo. Para evitar la Contraloría se van al Tribunal de Cuentas, por ejemplo. Ya se van directo a lo jurisdiccional, entonces con eso ya estoy listo. Nadie no me puede objetar nada, porque es el orden de prelación, ¿verdad? Claro. Entonces, hay que ser cuidadosos y trabajar en esa línea, ¿verdad? En materia previsional,
no esperemos que alguien nos defina la agenda. Cuando presentamos el proyecto de reforma del sistema provisional fue en la década de los 90, una reforma integral. ¿Por qué? Porque había una ley que decía que teníamos que cumplir ese requisito y se presentó. ¿Se aprobó? No se aprobó. ¿Se discutió? No, quedó archivado. Quisimos avanzar en el gobierno anterior con la superintendencia de pensiones y no, todos están en contra. Pero hay que trabajar en las bondades que puede tener esto, ¿verdad? Entonces hay que tratar de ver y generar justamente la rentabilidad suficiente. O sea, para que en el corto plazo, por lo menos o en el mediano, no estén colapsando algunas de ellas, ¿verdad? Sabemos que algunas ya están con los saldos rojos. La Caja Fiscal está con saldo rojo, ¿verdad? Pero ahí uno diría, bueno, está con el saldo rojo, pero a diferencia de las otras cajas, esa caja por ejemplo no tiene aporte patronal. El único aporte es el del trabajador, 16%. Entonces dice, bueno, listo, ya está. El empleador no aporta luego, entonces se paga con impuestos. O sea, generemos, las reglas son totalmente diferentes en el sector privado, en el sector bancario, en el sector municipal, en el sector, bueno, ferroviario casi ya no existe, ¿verdad? Y en el sector del Estado. Y además que hay una inequidad en la regla, porque uno se puede jubilar a los 25, el otro a los 30, el otro a los 40, no está como ordenada la casa, ¿verdad? Y te genera realmente problemas muy grandes, ¿verdad? Por último... ahí puedo mencionarte nada más, es tan peligroso nuestro sistema de seguridad social que una misma persona cree que puede tener 5 jubilaciones, una misma persona, 5 jubilaciones, cuando 4 de 5 personas no tienen jubilación. Una persona puede tener 5. Te doy un ejemplo. Un funcionario de la ANDE aporta al IPS y a la caja de la ANDE. Si fue a trabajar en Itaipú, probablemente también tiene la caja de jubilaciones de Itaipú. Si fue profesor docente, que fue una persona probablemente bien instruida y con perfil, también es docente. Entonces, va a tener jubilación de la ANDE, jubilación de IPS, jubilación de Cajuy y como docente jubilación de la Caja Fiscal. Y lo más probable es que haya hecho un aporte a la seguridad, a la mutual. 5 jubilaciones de una persona. Qué bárbaro. Parece un despropósito. Pero es posible. No es que es posible. Hay casos. Sí, por eso es un despropósito. Entonces, ahí te das cuenta de que lastimosamente el sistema está mal estructurado. Porque no hay por un árbitro que diga, che, Manuel, vamos a tener 4, o sea, vamos a ordenar Pero esto. 2 luego ya está mal. Claro. O sea, pero tener 4, no. O sea... Exacto. No se entiende eso. No, por eso. Hay que sentarse a discutir y decir las cosas más o menos como son, ¿verdad? O sea, tratar de sacarse un poco los banderíos, esto, lo otro. O sea, acá lo que hay que asegurar siempre es que no se vea afectado el bienestar de los que ya están. O sea, lo que vos estás recibiendo, entonces eso tiene que estar, o sea, hay que asegurar eso. Porque si no, ahí es donde se genera el temor. No, me van a tocar la jubilación, porque hace 20 años le sacaron 60% a muchos de los jubilados bancarios. Entonces hay un temor. Que ese fue el cuco que se usó cuando se presentó el proyecto de ley, ¿verdad? De que mucha gente pensó que iba a ver, el que se está por jubilar o el que ya aportó 15 o 20 años tuvo ese miedo. Sí. ¿Verdad? O sea, si se va a hacer una reforma debería ser para la gente que está ingresando nuevo. Es lo ideal. O sea, siempre los procesos de reforma tienen un componente, porque los que van entrando tienen, como son productos con largo periodo de maduración, entre 20 y 25 años, entonces como que hay una gran acumulación de recursos en los primeros años hasta que lleguen las primeras jubilaciones. Entonces, ver un mecanismo de ir subsidiando para que esto no vaya cayendo, ¿verdad? Porque finalmente esto ya no va a tener la reposición porque los nuevos entran al nuevo sistema, ¿verdad? Entonces, y siempre la mayoría de los países lo que hacen es justamente tienden a cubrir con impuestos eso, ¿verdad? Hasta que desaparezca. Pero hay que hacerlo de manera ordenada. No es una tarea fácil, no es un trabajo menor, pero en algún momento hay que hacerlo, ¿verdad? Hay que empezar a discutir y a hablar. Una última para cerrar, Manuel, porque me encanta la charla. Dende pronosticó o dio un pronóstico del PIB de crecimiento del PIB muy interesante para este año, ¿verdad? Sí. Creo que uno de los más optimistas. Al término de este primer mes del año y con los datos que se están teniendo ahora en febrero de cómo viene la cosecha de la soja y alguna actividad, ¿creen que están en línea con lo que ustedes pronosticaron? Creemos que las pérdidas no fueron importantes.
Entonces creemos de que se va a tener una zafra muy buena, hablando con distintos productores y gremios, porque acá lo que pasa en el sector agrícola y lo que pase con la soja es como que te define un poco la hoja de ruta también de lo que va a ocurrir en el año. Creemos de que está en esa línea, creemos que podríamos estar en torno a un crecimiento del 6%. Creemos que el tipo de cambio tendría que apreciarse, ir para atrás en la medida en que vaya entrando las divisas. Vemos que también la inflación podría estar en un rango mucho más controlable de lo que se tuvo el año anterior, ¿verdad? El Banco Central esperaba 4,1. ¿Ustedes esperan más o menos por ahí? No, estamos un poco más altos, estamos en torno casi al 6%, ¿verdad? 5,5 o 6%. Sí, ese es un poco el rango. De continuarse no creemos que vaya a cambiar mucho porque se tuvieron las lluvias en los momentos apropiados, ¿verdad? Entonces, eso posibilitó. Se generaron también elementos favorables. Siempre de las crisis hay que sacar elementos positivos, por ejemplo. El año pasado fue un año malísimo para la soja, pero fue un año buenísimo para el maíz, por ejemplo. Produjimos 6 millones de toneladas, o sea, cosa que el Paraguay no lo hacía. Entonces, ¿y cuál es el cultivo alternativo a la soja? Es justamente el maíz y el trigo, ¿verdad? Entonces, hay posibilidades de que esto se pueda encadenar y seguir, ¿verdad? Entonces, hay perspectivas razonablemente buenas. ¿Y el cambio de gobierno genera alguna incertidumbre o no cambiaría mucho, digamos, las perspectivas? En lo personal no he visto un documento sobre cuáles son los programas de gobierno, pero en general diríamos que ambos candidatos, los que están liderando las encuestas, son bastante conservadores, ¿verdad? Entonces, un cambio de timón yo no creo que se pueda dar. Tampoco se tienen los recursos para hacer un cambio de timón muy fuerte, ¿verdad? Entonces, creemos de que es importante que la ciudadanía también empiece a demandar un poco qué es lo que van a hacer, ¿verdad? Claro, o sea, salir un poco de la discusión del día a día, del partido, de esto, lo otro, y hablar de programas, ¿verdad? De todo esto que estuvimos hablando. De esto, por ejemplo, ¿verdad? Hay muchos otros temas, ¿verdad? Pero totalmente. Manuel, te agradezco mucho por haber estado con nosotros acá, charlando un poco sobre este informe, y bueno, gracias por visitarnos. No, por favor, Samuel, a las órdenes. El economista Manuel Aragón hablando con nosotros en la mañana del día de hoy. Gasto público es el tema que estuvimos conversando, también sistema de pensiones, algo que preocupa bastante. Con esto cerramos hoy Monitor Económico, agradeciendo a ustedes por su sintonía. Nos encontramos el próximo lunes a partir de las 10 de la mañana. Que tengan un muy buen fin de semana.